Nos robaron. A plena luz del día y con nuestro propio consentimiento, la industria automotriz nos quitó lo más sagrado que tenía un coche, su corazón. Durante casi un siglo, la grandeza de un vehículo se medía por el tamaño de su motor. Si querías poder, si querías respeto, necesitabas cilindros. 8, 10, 12, no había sustituto para el desplazamiento. Pero un día, las marcas nos dijeron que el futuro era diferente. Nos prometieron que un motor diminuto del tamaño de una caja de zapatos, equipado con turbos, nos daría la misma potencia, gastaría menos gasolina y salvaría al mundo. Nos vendieron el concepto del downsizing. Para entender la verdadera magnitud de esta estafa corporativa, primero hay que recordar con claridad lo que era vivir en el paraíso mecánico. Entre la gloriosa década de los 60 y finales de los 90, la regla inquebrantable en la ingeniería automotriz, la dictó una frase que se volvió una religión absoluta para los entusiastas de todo el planeta: no hay, ni habrá, sustituto para el desplazamiento. El motor no era solo una simple pieza de metal escondida bajo un capó de chapa, era tu tarjeta de presentación al mundo, el alma indiscutible de la máquina. Un BMW con un V12 sedoso como la mantequilla, un Dodge Viper con un V10 escandaloso o un Mustang con un V8 ronco y amenazador no eran simples medios de transporte para ir del punto A al punto B. Eran instrumentos musicales de altísima precisión. La suavidad balística y la respuesta telepática de un motor inmenso es físicamente imposible de igualar con trucos modernos. Un V8 atmosférico entrega la potencia de forma instantánea y brutal. No hay demoras, no hay cálculos de computadora, no hay esperas frustrantes. Tocas el pedal derecho y el coche empuja con una fuerza continua, ininterrumpida y violenta, que ningún 4 cilindros moderno puede replicar sin hacerte sufrir ese deprimente tiempo de espera del turbo. Ese vacío donde el auto parece pensar antes de actuar. Pero la ventaja más gloriosa de esos bloques masivos de hierro fundido o aluminio no era solo el sonido que erizaba la piel hasta los huesos, era su inmensa y absoluta tranquilidad para trabajar. Al tener pulmones de metal tan grandes, respiraban de forma natural. No necesitaban sudar, ni forzarse, ni gritar para mover las 2 toneladas de peso de una carrocería. Un V8 de 5.0 litros en la autopista iba literalmente durmiendo a 1800 revoluciones por minuto, relajado. Acariciando el asfalto sin el estrés térmico extremo que hoy en día derrite a los motores de juguete. Eran bloques mecánicos heroicos, sobrediseñados a propósito, construidos con la pura intención de durar décadas con un mantenimiento honesto y sencillo, sin depender de sensores frágiles ni de componentes de cristal. A principios de los años 2000, los fríos departamentos financieros de gigantes automotrices como Volkswagen, Ford y BMW descubrieron la mina de oro definitiva. Se dieron cuenta, mirando sus hojas de cálculo, de que diseñar, fundir y probar motores V8, V6 y 4 cilindros en líneas de producción completamente separadas era un gasto enorme que destrozaba sus márgenes de ganancia. La solución maestra, aplaudida por los contadores, fue mezclar la arquitectura modular con el concepto del downsizing. En lugar de crear un corazón único, prestigioso, equilibrado y especial para cada modelo de lujo, diseñaron una plataforma genérica, usualmente un bloque básico de 4 cilindros de 2.0 litros. Y se lo injertaron absolutamente a todo su catálogo, como si fuera una pieza de Lego universal. Si comprabas un Volkswagen Golf accesible, te daban esa arquitectura de 2.0 litros turbo. Todo bien hasta ahí. Pero la gran estafa moral ocurre cuando sacas la billetera, pagas el triple de dinero por un lujoso Audi S3 o un flamante Porsche Macan. Abres el capó y descubres que el esqueleto del motor es exactamente la misma arquitectura del coche barato de la marca. Sí, para ser justos y rigurosos con la ingeniería, no son tontos, al motor del Porsche le instalan un turbocompresor más grande. Válvulas de escape tratadas con nitrógeno para aguantar el infierno térmico y pistones con aleaciones reforzadas para que no explote por la alta presión. Pero el origen, el alma del bloque y su diseño de producción masiva, es idéntico. Es un linaje plebeyo vendido a precio de realeza. Las marcas descubrieron el secreto más sucio de la industria: al cliente promedio ya no le importa la nobleza de la mecánica, solo le importa el número de caballos de fuerza que dice el folleto impreso. Con esa arquitectura de motor compartida, que es infinitamente más rentable y barata de fabricar en masa, nos siguieron cobrando el precio exclusivo que antes pagábamos gustosos por un V6 sedoso o un V8 de lujo artesanal. El downsizing fue, simplemente, la coartada medioambiental perfecta para inflar sus márgenes de ganancia corporativa hasta el cielo, sin bajarnos un solo centavo del precio final en el concesionario.
Para convencernos de aceptar, comprar y hasta aplaudir estos motores castrados, las marcas automotrices usaron su carta maestra más persuasiva, cínica y engañosa de todas, la promesa sagrada del ahorro de gasolina. En las estrictas pruebas de laboratorio cerradas del gobierno, donde los coches giran estáticos sobre rodillos a velocidades ridículas, acariciando el acelerador y sin ninguna resistencia del viento real, la promesa se cumplía a la perfección. Un pequeño motor de 1.5 litros turbo, en el papel del concesionario, parecía un milagro ecológico bajado directamente del cielo. Pero en el cruel mundo real, con la familia entera a bordo, el maletero lleno de equipaje, el aire acondicionado encendido al máximo y acelerando a fondo para incorporarte a una autopista rápida. Las leyes de la física y la termodinámica no perdonan a nadie. Publicaciones respetadas como Consumer Reports ya han expuesto la verdad empírica y vergonzosa. La enorme mayoría de estos motores turbo pequeños fracasan miserablemente en alcanzar los números de consumo de combustible que presumen en los comerciales de televisión. ¿Por qué ocurre esta trampa térmica? La razón es fascinante y aterradora. Ocurre porque un motor minúsculo no tiene el músculo físico natural para mover una masa inerte de 2 toneladas. Para compensar esa debilidad patética, el turbocompresor mete aire a presiones violentas dentro de los cilindros. Y para que esas explosiones sobrealimentadas no derritan literalmente los pistones por el calor extremo, la computadora del coche entra en un modo de pánico y supervivencia. Se ve obligada a inyectar chorros masivos de gasolina extra. Esa gasolina extra ni siquiera se va a quemar para darte más potencia, se usa cruda, como si fuera líquido refrigerante, solo para evaporarse y enfriar la cámara de combustión desde adentro para que el motor no estalle. Cuando manejas un motor turbo pequeño exigiéndole potencia real, está bebiendo y escupiendo tanta gasolina como un V8 de los años 90, pero sufriendo horriblemente, con la mitad de cilindros trabajando al borde del colapso térmico total. Nos vendieron la hermosa y progresista ilusión de la ecología, entregándonos en su lugar motores estresados que solo ahorran combustibles y conduces con una lentitud tan exasperante y aburrida que arruina para siempre toda la experiencia de manejo. Al amputar los cilindros y ahogarlos con turbos, la industria automotriz asesinó lo más visceral de conducir una máquina, la respuesta inmediata y el sonido. El temido turbo lag, ese vacío deprimente entre que pisas el acelerador a fondo y el momento en que el motor decide despertar, desconecta por completo al conductor de la experiencia. En un V8 de la vieja escuela, tocas el pedal y el coche salta hacia adelante con violencia instantánea, sin preguntar. En un motor turbo de uso masivo, el sistema tiene que cargar, comprimir el aire, forzarlo por los ductos y rogar que empiece a empujar. Pero el sonido es la pérdida más insultante y dolorosa. La turbina actúa literalmente como un tapón acústico físico en el tubo de escape, mutilando las frecuencias puras y el rugido de la combustión. Y como las marcas sabían perfectamente que habían creado electrodomésticos rodantes sin alma, inventaron la humillación final para cualquier entusiasta, el sonido falso. Volkswagen integró el infame Sound Actor, un aparato que literalmente vibra el parabrisas de tu coche para fingir frecuencias de motor. BMW, Porsche y Ford fueron más lejos, usando los altavoces de tu estéreo para reproducir archivos de audio de motores falsos mientras aceleras. Lo que escuchas no es mecánica de precisión, es una pista de Spotify pregrabada. Afuera, la gente solo oye el triste zumbido de una aspiradora. Es un engaño descarado que ninguna marca tiene el valor de confesar en sus folletos, pero que nos cobran como lujo deportivo. El turbo no es el villano, su sonido también es genial, pero la esencia del coche se perdió. El resultado más oscuro, cínico y financieramente tóxico de toda esta inmensa fiebre global del downsizing es que los coches modernos perdieron por completo su cualidad histórica de bienes duraderos y heredables. Hoy, seamos honestos, ya no compramos coches, compramos tecnología de consumo desechable, hipercompleja y construida con márgenes de error microscópicos que no le perdonan absolutamente nada al dueño cuando el auto envejece. Imagina por un momento un motor diminuto de 3 cilindros y 1.0 litro. Torturado diariamente sin piedad para producir 130 caballos de fuerza y mover un pesado SUV urbano lleno de pasajeros cuesta arriba. Ese pequeño motor está trabajando constantemente cerca de su límite físico de fatiga, generando presiones absurdas y soportando temperaturas internas verdaderamente infernales. Para evitar que estalle en pedazos por el estrés, las marcas le meten inyección directa de altísima presión, turbos al rojo vivo, enfriadores, miles de sensores y correas de distribución con diseños experimentales extraños.
Y esa enorme complejidad técnica te pasa la factura de la forma más brutal, silenciosa y despiadada apenas expira la garantía de fábrica. En un V8 o un bloque antiguo, cuando algo fallaba, cambiabas un simple sensor o una manguera accesible por $20 en tu garaje y seguías rodando sin problemas durante años. En estos motores hipercompactados, la moderna inyección directa rocía la gasolina dentro del cilindro, dejando la parte trasera de las válvulas de admisión completamente secas. El desastroso resultado es que los vapores calientes de aceite del propio motor se hornean contra el metal, acumulando duras rocas de carbón que asfixian gradualmente al motor. Y la única cura es llevarlo al taller para que lo desarmen a medias y le disparen cáscaras de nuez molida a presión para limpiar el desastre, cobrándote cientos de dólares. Pero si eso te parece malo, ni hablemos de motores infames y supuestamente premiados como el 1.0 EcoBoost de Ford. A los ingenieros se les ocurrió la brillante y terrible idea de bañar la correa de distribución de goma en el propio aceite caliente del motor. Con los kilómetros, el aceite degrada la correa, que se hincha y se deshace lentamente. Los pequeños pedazos de goma muerta caen al cárter, bloquean el filtro de aceite, el turbo se queda sin lubricación y muere en segundos, y el motor entero sufre un colapso cardíaco por inanición de aceite, dejándote tirado en la autopista con una reparación masiva que cuesta miles de dólares, superando muchas veces el valor total de reventa del propio auto. En conclusión, para un entusiasta, un motor más antiguo podría extraer algunos caballos de fuerza adicionales, mientras que los motores actuales operan al límite de su capacidad. Nos vendieron una supuesta y brillante eficiencia temporal a cambio de un terrorismo de mantenimiento a largo plazo, una pesadilla que destroza sin misericordia cualquier presupuesto familiar. El caso de estudio definitivo, la tragedia más documentada y dolorosa de esta era, es lo que Mercedes-AMG le hizo sin piedad al legendario C63. Para entender este crimen, hay que conocer su historia. Este coche nació como un monstruo respetado, un V8 atmosférico de 6.2 litros ensamblado a mano en Alemania que rugía con una brutalidad inconfundible. Hizo del C63 un icono intocable en las calles. Luego, dieron el primer paso del downsizing hacia un V8 biturbo, más pequeño, pero la furia, el empuje y el carácter de 8 cilindros seguían intactos. Pero nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para el insulto que llegó en 2024. Mercedes aniquiló el V8 por completo y le injertó un simple 4 cilindros de 2.0 litros conectado a un pesado sistema de baterías híbridas. Sí, en papel presumen que produce 671 caballos de fuerza y acelera como un misil balístico, pero para lograrlo, le agregaron casi media tonelada de peso muerto. ¿El resultado? Un desastre comercial sin precedentes. Los coches se pudren sin venderse en los concesionarios y el propio CEO de AMG, Michael Chieve, tuvo que salir en entrevistas a admitir públicamente que perdieron a sus clientes más leales por esta decisión. Porque un purista que paga $100,000 no quiere un sedán obeso que suena como una licuadora amplificada, sin importar qué tan rápido logre el 0 a 100 en una recta. Los números fríos jamás podrán reemplazar la emoción cruda y el respeto que el dinero solía comprar. La pregunta que atormenta a todos los entusiastas de verdad, ¿van a resucitar los grandes motores V8 o ya perdimos la guerra? La respuesta es un violento choque de titanes industriales. Por un lado, las grandes corporaciones ya quemaron miles de millones de dólares rediseñando fábricas para baterías y motores de miniatura. Revertir toda esa infraestructura es una pesadilla que ninguna junta de accionistas aprobaría sin llorar. En los coches de diario, en los segmentos accesibles, el downsizing y la hibridación aburrida no tienen marcha atrás. Pero en la cúspide del lujo, donde fluye el dinero real, las marcas acaban de sentir el verdadero pánico. Tras el rotundo fracaso del C63, Mercedes-Benz frenó en seco. Ya tuvieron que anunciar una evolución violenta de su V8 biturbo, ahora con un cigüeñal plano sacado directamente de las carreras, destinado para el futuro clase SI, según reportes de la industria. Para rescatar al próximo CLS63 de la humillación de los 4 cilindros. BMW, viendo la sangre y la debilidad de su rival, ha asegurado públicamente, a través del jefe de su división M, que sus legendarios motores de 6 cilindros y V8 están a salvo, negándose a caer en la trampa del motor pequeño aunque tengan que agregarles baterías pesadas. Han descubierto, a la mala, que puedes forzar la eficiencia y lo desechable en un coche urbano, pero cuando llevas el downsizing al extremo en las ligas mayores, destruyes el prestigio de la marca y pierdes de golpe a los compradores que realmente sostienen el mito.
Nos quitaron los cilindros y nos dieron turbos. Luego nos quitaron el sonido y nos dieron altavoces. El downsizing fue un negocio perfecto para las marcas, reducir costos de producción, mantener precios de venta y convencer al mercado de que todo eso era progreso y eficiencia. El resultado es que hoy el valor de los coches con motores grandes y atmosféricos está por las nubes. El mercado de clásicos y seminuevos lo dice sin rodeos, la gente está pagando precios de auto nuevo por coches de hace 15 años simplemente porque debajo del capó hay un motor con carácter, con durabilidad probada y con un sonido que ningún archivo de MP3 en un altavoz puede replicar. Manejar un V8 hoy, mantenerlo vivo, cambiarle el aceite y escuchar su escape en la carretera ya no es solo un hobby. Para los que crecimos con esos motores, es el recordatorio de que una máquina puede tener algo más que especificaciones en una hoja. Puede tener alma, y eso, en el mundo moderno, tiene un precio que sigue subiendo.